Bueno, si les parece, empezamos. Estamos llegando al último día de la semana UNIPE virtual. Ha sido una semana intensa, de una variedad notable de intercambios. Desde el primer día, por lo menos en los que yo seguí, se escucharon diversas voces, temáticas también diversas, con aportes y preguntas muy interesantes. Varios miles de docentes participaron, a veces de alguna actividad, a veces de varias. Bueno, hoy es el último día. Esta es una de las dos propuestas que realizamos desde la maestría en políticas públicas en educación, que yo dirijo. Soy Alejandra Virginia, estoy a cargo de esa maestría, que está empezando su segunda corte. La conversación de hoy es con colegas que concluyeron la primera corte, que terminó en diciembre del año pasado, y que están pensando sus tesis de maestría. Entonces me gustaría, para hacer una introducción cortita, contar un poco 2, 3 rasgos de la maestría, de cómo la pensamos, porque el tema de las tesis fue un tema sobre el cual trabajamos mucho. Pero primero quisiera decir que la maestría tiene una concepción de la política educativa que tiene mucho que ver con lo que sostiene Stefan Boll, en el sentido de la política educativa, Stefan Boll, por citar a un autor que trabaja sobre educativo en particular, ¿no? Tiene una concepción de la política educativa que abarca desde la macro hasta la micropolítica y que reconoce el hacer la política en todos esos planos. Y que ese hacer la política, hacer Estado, hacer escuela, implica múltiples traducciones. ¿Por qué traigo esto? No me parece una intervención más teórica sobre las políticas públicas en educación, que también sería pertinente, sino para explicar que para nosotros y nosotras, para el equipo que formamos, aquí nos acompaña parte del equipo docente, la coordinación académica de la maestría, para nosotras y nosotros, en esa traducción intervienen múltiples voces para las que muchas veces el lugar de las maestrías o de los posgrados no estuvo habilitado. Nosotros reconocemos saberes, autorías, experiencias valiosas en un docente de escuela, en una inspectora, en alguien que forma parte de un equipo de gestión, en un militante gremial. Después, bueno, hay que transformar la experiencia, hay que darle categoría de saber a la experiencia. Bueno, para eso se transita una maestría. Pero quiero decir que desde la UNIPE, la concepción con la que trabajamos es una concepción teórica y política que tiene que ver con reconocer los saberes y las experiencias de los distintos y distintas actores y actrices que intervienen en lechura de las políticas. Lechura de las políticas entendida también como lo que pasa en la escuela. También, no solamente, por supuesto. En ese sentido, hay un reconocimiento a la producción de saberes en las trayectorias de las políticas y en los distintos lugares o lecturas que uno realice sobre eso. Es decir, uno puede leer una política educativa leyendo leyes y también la puede leer mirando lo que pasa en la escuela.
no es la misma lectura, pero en ambos casos se está abordando la política educativa. En ese sentido, no hay una renuncia a lo académico, de ninguna manera. Hay otra concepción de lo académico. Y esa concepción de lo académico también tiene que ver con el reconocimiento a quienes hacen Estado, escuela, educación en este tiempo. De todas maneras, quiero decir que cuando concebimos la maestría en políticas públicas en educación, que la pensamos hace varios años ya, tardó su tiempo porque para su reconocimiento, hicimos una indagación importante acerca de distintas maestrías en políticas públicas en educación que hay en América Latina y en otros países. Y una cuestión recurrente en América Latina tiene que ver con la dificultad para hacer las tesis. La diferencia entre cuánta gente cursa y cuánta gente termina una maestría es altísima, altísima. Y cuando entramos a indagar allí, entre otras cuestiones, hay muchas que podríamos mencionar, una es una concepción, sobre todo en las ciencias sociales y en América Latina, muy liberal de la confección de la tesis. Liberal en el sentido que es el sujeto solo con el tema que elige, la que va a realizar su tesis. Entonces, para nosotros fue un desafío pensar de qué modo acompañar la construcción del proyecto y el desarrollo de las tesis. Fue una pregunta que nos atravesó en la construcción y de hecho que seguimos pensando entre primera y segunda corte, porque bueno, hicimos una primera experiencia. Entonces, toda esta introducción tiene que ver con plantearles que lo que finalmente resolvimos junto con el taller de tesis 1 y 2, que es lo habitual en las maestrías, digamos, aunque no fue habitual el contenido y el modo en que se desarrolló, fue la construcción de grupos de acompañamiento para las y los maestrandos que en paralelo al cursado de la maestría acompañen una serie de discusiones que llevarían hacia la construcción de un anteproyecto de tesis. Claramente allí es un nudo complejo y además hay una diversidad de trayectorias, de opciones, de posibilidades de construcción que requieren ser, que nuestra concepción requieren ser respetadas y también apoyadas. Una tesis de maestría implica una decisión importante personal, ¿no? Hacer una tesis es un desafío intelectual y es un compromiso. Y en ese sentido no es solo intelectual, sino que es también vital. En general, las tesis, cada uno y cada una de los que acá van a presentar sus recorridos, lo contará en términos más personales, pero en general las tesis tienen que ver con inquietudes muy genuinas. O dicho de otro modo, para bancarse a hacer una tesis, uno necesita hacerlo sobre algo genuino, porque es un esfuerzo, es un trabajo, que no tiene remuneración, que no es que uno lo hace por eso, uno lo hace por otras razones. Entonces, yo creo que parte de que
trabajar en que parta una inquietud genuina es muy importante. Implica también a veces involucrar las propias trayectorias, a veces implica deudas o vacancias, que uno siente que, a ver, que la trayectoria de las chicas y de los chicos sería diferente si hubiera pasado con tal política, y entonces ahí hay una deuda y una pregunta, o tal experiencia hasta poco documentada y sin embargo, en ese sentido, los interrogantes, esperamos, tengan que ver en un cruce entre aquello que uno trae cuando entra a una maestría y lo que la maestría te da, te aporta, te plantea como nuevo, que se cruza necesariamente con la propia trayectoria y con las propias inquietudes y experiencias. Una vez que ese tema, ese problema empieza a estar más recortado, y en este caso, el segundo año de la maestría tuvo un apoyo inmenso de este grupo de talleristas que acompañan allí. Hoy están acá Gabriela Valoro, Eugenia Grandoli, no lo vi a Nico por ahí, pero a lo mejor estaba Nicolás Resnick, que es el tercer tallerista del equipo. Hay formas que ofrece la maestría y hay formas también que uno va construyendo, ¿no? A veces uno encuentra o decide trabajar con una directora muy persistente o con un director muy persistente. A veces uno pertenece a un colectivo, sea un equipo de investigación o sea un espacio de lecturas donde encuentra parte del andamiaje de sostén. A veces las propias instituciones alojan, hola Nico, a veces las propias instituciones alojan estos interrogantes. Los modos son muy diversos. Lo que teníamos muy claro era que intentábamos salir del formato más liberal, aquel que dice una tesis es una decisión personal que finalmente se hace o en una biblioteca o en algún otro lado. No son así las tesis en otras áreas, ¿no? Son particulares en las ciencias humanas y sociales. Entonces, lo que hoy vamos a compartir es un espacio de conversación donde 7 maestrandos que han terminado el cursado de la cohorte y que están, algunos decimos, en tesis, no porque tengan la tesis lista, sino porque están en ese proceso de grandes definiciones, para compartir esa experiencia. La experiencia que los llevó a recortar un objeto, un problema, un tema, depende por dónde ande cada uno. La idea es que cada uno pueda hacer ese recorrido entre 5 y 7 minutos para que después podamos tener un rato de conversación, de intercambio entre los 7 con las 25 otras personas que hoy integran este encuentro. Si nos da el tiempo, haríamos una segunda parte de una profundización sobre las cuestiones temáticas que aborda cada una de las tesis. Empiezo por presentar a la primera maestranda, que es María Maciel. María es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Salta, y junto con estar haciendo esta maestría en la UNIPE, es doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es becaria doctoral del CONICET, y sus trabajos, publicaciones y ponencias se encuadran básicamente en historia de la educación e historia de las mujeres. María, es tuya la palabra.
Bueno, bueno, no sé si me escuchan. Se te escucha bien. Ya, buenísimo. Bueno, en principio, buenas tardes a todas, a todes y a todos. Bueno, primero agradecer la invitación a ser parte de la tertulia, y quería comenzar, armé un PowerPoint, ahí no sé si Gaby lo puede presentar. Bien, la idea básicamente de cuando ibas hablando un poco, Alejandra, sobre esa construcción de la temática de investigación, mi interés también tenía que ver en mostrar cómo llegué específicamente a desarrollar o llegar mínimamente a esta primera aproximación de una temática que pude delinear y que posiblemente, capaz que con otras lecturas pueda cambiar, y que podemos pasar a la segunda diapositiva, y que llegué a la delimitación de políticas públicas en educación, el papel del Estado en la configuración de discursos en torno a los cuerpos, géneros y sexualidades en la Escuela Normal de Salta a fines del 19. Es interesante lo que planteabas hace un momento, porque también me hizo hacer una retrospección de cómo llegué específicamente a querer estudiar el siglo XIX, y cómo poco a poco me pude ir interesando en lo que pasa en la historia de la educación en primera instancia, y cómo luego mi interés de cruzarlo con las políticas públicas en educación. Creo que esta cuestión de que las temáticas también tienen que ver con los procesos, con las trayectorias formativas por las cuales uno atraviesa, es muy importante. Y creo que específicamente, por qué quise estudiar el siglo XIX en Salta, es lo que llamaba mi atención. Y creo que tiene que ver específicamente con mi formación de grado. Creo que históricamente, y esto tiene que ver con un campo disciplinar que se ha conformado históricamente, valga la redundancia, que en mi cursado pude aprender muchísimo sobre las instituciones educativas y los discursos pedagógicos que giraban en torno a la ciudad de centro. Aprendí muchísimo de las escuelas normales de la provincia de Buenos Aires, de la Escuela Normal de Paraná, así como también de los colegios nacionales de la ciudad de centro, pero me faltaba algo que era específicamente conocer mi ciudad, mi provincia. Y esa fue la primera, de alguna manera, la primera crisis que atravesé en el desarrollo de mi investigación, tanto como en el proceso de doctorado como en el proceso de la maestría, de conocer la historia salteña, o específicamente la historia o las experiencias educativas en Salta. Y tiene que ver específicamente con eso, en poder relatar, ¿sí? Retomar, evocar ese pasado salteño que yo desconocía, y que también tiene que ver con cierta postura de esa transmisión de ideas y contenidos por los cuales atravesé mi formación. En ese sentido, comencé estudiando, como creo que la mayoría se inicia en la historia de la educación, con Sarmiento. Sarmiento me llevó específicamente a estudiar, a indagar sobre la educación, sobre la formación docente y el lugar de las mujeres. Luego me alejé un poco de fines del siglo XIX, me fui a principios del siglo XIX con Belgrano. Entonces es una mirada específicamente que fui construyendo a partir de la historia de la educación. Y yo pude ver, creo que de ahí también viene el estudio de la Escuela Normal de Salta, y ese cruce y mi interés por la historia de la educación y la historia de las mujeres, que tiene que ver con cómo yo analizaba en esas lecturas que realizaba, y cómo aparecían las mujeres en esas historias, esas experiencias, y las instituciones que iban apareciendo, ¿no? Entonces, ahí comencé a preguntarme qué lugar tenían las mujeres específicamente en la sociedad salteña, cómo ingresaban, cuáles eran los procesos, los espacios de sociabilidad, los círculos por los cuales atravesaban, cuáles eran las instituciones que existían en Salta a fines del siglo XIX. Y bueno, en el conjunto de instituciones que comencé a explorar, gracias a la beca interna doctoral del CONICET, también apareció ahí, obviamente, la Escuela Normal de Salta. ¿Por qué la Escuela Normal de Salta ahora?
¿Por qué no la estudio en el doctorado, por ejemplo? Porque, bueno, hay otra crisis ahí, y que tiene que ver con el acceso a los fondos documentales, que todos aquellos que hacemos historia de la educación, o al menos yo que intento hacer historia de la educación, atravieso por eso, y que ahora ya puedo acceder. Entonces mi interés específicamente estaba en poder, ahora en ese momento, acceder a la escuela normal. Entonces, y poder de alguna manera relatar y evocar esas experiencias educativas de mujeres, ¿sí? Y lo que también me llamaba la atención era la singularidad, ¿no? Porque uno cuando pone en diálogo, las experiencias educativas, siempre las pone en diálogo frente al Estado Nacional y las provincias, y las particularidades que adoptan estas experiencias educativas en cada una de las provincias. Es decir, no es lo mismo el desenvolvimiento y el acceso a la escuela normal que tuvieron las mujeres en la provincia de Buenos Aires, que el acceso, y quiénes eran las mujeres que accedieron a la Escuela Normal de Salta, y eso es lo que me interesaba contar a mí. Entonces, ¿y qué pasaba específicamente? Me interesa contar, y que dentro de las escuelas normales, y el lugar que el Estado también le asigna a la Escuela Normal de Salta, el Estado provincial, y que me resultaba sumamente importante, ya que tiene que ver también con esto que yo percibía, que es un área de vacancia en el estudio de configuración de discursos pedagógicos y de la Escuela Normal en Salta, donde la mayoría de esos trabajos, de los trabajos que pude acceder en Salta, comienzan a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces hay como ahí por no decirlo así, no quiero decirlo así, pero es como un vacío o una escasez de trabajos que me llamaba la atención, y que, bueno, intento llevarlo a cabo. Obviamente, este trabajo que quiero llevar a cabo en la escuela normal tiene un antecedente, y que tiene que ver específicamente con mis estudios doctorales. Yo trabajo sobre discursos pedagógicos, y la construcción de feminidades en Salta a fines del siglo XIX. Entonces, hay un campo, una descripción, un acercamiento a esa configuración social, política y económica a la cual pude acceder, y que de alguna manera estudiar la escuela normal en esta instancia me permitiría completar aún más ese contexto, esa realidad que quería contar en primera instancia en mi doctorado. ¿Cómo llegué específicamente a la idea de cuerpos, géneros y sexualidades? Como ya para ir cerrando un poquito, creo que tiene que ver en la idea, en cómo entiendo los discursos pedagógicos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias narrativas que se van tramando dentro de las instituciones, específicamente de la escuela normal, el lugar que le asigna el Estado, específicamente a las mujeres, desde la vestimenta hasta las formas de sentarse, pararse, y de los manuales escolares, de los reglamentos, de las leyes educativas, me llevaron a pensar específicamente qué pasaba en torno a las mujeres y sus cuerpos, qué pasaba en torno a las sexualidades que aparecían de alguna manera en esos discursos que se van tramando dentro de la escuela normal, ¿sí? Y dentro de los actores y de las mujeres que se van desenvolviendo, ya sea como estudiantes y como maestras. Creo que en realidad esa delimitación o el conjunto de categorías que voy pensando me permitirían de alguna manera poder comprender, ¿sí? Cómo se van conformando esos discursos pedagógicos, ¿no? Y de alguna manera poder llegar a la construcción de cierta historia, ¿sí? O un relato, de alguna manera, de la Escuela Normal de Salta. Obviamente que este estudio está en un proceso de inicio, estoy todavía delimitando, hice algunos objetivos, pero bueno, siempre, nuevamente, contando con esos estudios previos que tengo de la educación salteña en el siglo XIX.
Bien. Bueno, María, ¿está? Sí, creo que sí. Sí, porque estamos en el tiempo. Te agradecemos un montón, la verdad que muy clara tu presentación y muy particular también la situación de tu cursada de la maestría, por supuesto. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Piñataro. Gabriela es técnica superior en Pedagogía y Educación Social del Instituto de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires, maestranda en nuestra maestría, por supuesto. Se formó en diversos lenguajes artísticos como cine, teatro, artes visuales, y ahora investiga en torno a la visualidad contemporánea. También da talleres de lectura, escritura, tutorías de obra y formación en narrativas desde el 2016 en Bajo la Araucaria. El tema que investiga ahora específicamente es la relación entre literatura, pedagogía y política en los inicios del Estado moderno argentino. Así que te damos la palabra, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. También agradecida por este espacio, que también es un modo de volver a conectar después del receso, ¿no? De ese fin de la cursada. Estos impulsos también ayudan a reorganizar el año con los objetivos de investigación. Me parece como una buena oportunidad, un buen pie, como marcarse en la agenda como una intención de reencontrarse con esas pasiones teóricas que, bueno, se terminó diciembre, se terminó todo el fragor de la cursada, que fue muy hermosa, y a veces cuesta como volver a ponerse en tren. A mí me vino bien para estas últimas semanas volver a recuperar las lecturas, y pensando, bueno, cómo presentar parte del proceso acá en la charla. Recupero lo que decía Alejandra, de los recorridos, también de las intenciones y de las pasiones personales. Yo vengo trabajando sobre pedagogía, literatura y política, sobre todo vengo hace muchos años investigando poesía, trabajo dando talleres de eso, escribo, pero también soy docente en nivel medio, soy bibliotecaria en nivel medio, trabajo también en espacios populares, en bachilleratos y en espacios comunitarios. Y lo que empezó como a movilizar un poco mi tema tuvo que ver específicamente con las primeras intervenciones de ESI en la escuela donde yo trabajo, de preguntarme frente a qué me enfrentaba cada vez que ingresaba al aula en lo que era la jornada del calendario, que se suponía que esa jornada era destinada a la ESI. Y la pregunta tenía que ver con las resistencias y con las reacciones, no solo de la comunidad educativa en el sentido por ahí de las familias o mismo de los estudiantes, sino de mis propios compañeros, compañeras, directivos. Y ahí es donde yo me propuse empezar a mirar un poco los materiales y los manuales de alfabetización entre 1880 y 1910, porque la respuesta tenía que estar un poco más lejos que cercana. Y ahí me parecía que era clave volver a mirar los archivos, iluminar los archivos históricos, para poder responder sobre ciertas resistencias que son políticas, que tienen que ver con una matriz de producción de los sujetos en el inicio del Estado moderno argentino, lo que yo empecé a pensar. Y empecé como a centrarme en buscar cuadernos de escritura que hubiesen sido parte del sistema nacional en ese momento. Y una de las primeras dificultades que empecé a encontrar cuando yo entro a la maestría con esta idea, y empezar a definir un recorte para eso, porque manuales de alfabetización y escritura son un montón, y pensar, bueno, ¿a partir de qué archivo? ¿Qué posicionamiento frente al archivo? Esa fue una de las primeras, y todavía, de las preguntas: ¿cómo miro ese archivo? ¿Qué archivo voy a recortar y desde dónde? Entonces, atravesando algunos de los seminarios, empecé como a delinear justamente un posible recorte, que tiene que ver con lo que es la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, específicamente, con los materiales que ahí están digitalizados de ese periodo.
Y tuve que después recortar más, porque yo no me quería centrar en las cuestiones de los manuales de ética o de moralidades, sino en aquellos que puntualmente tuvieran dispositivos de escritura, propuestas de lectura, en los primeros años de alfabetización. Y ahí es donde me centré en las figuras poéticas y narrativas, preguntándome cómo eso pudo haber producido un cuerpo imaginario para la nación. Un cuerpo sexualizado, atravesado por la raza, género, clase, ubicaciones de centro y periferia, para intentar buscar ahí una raíz de esa fuerte introyección de ciertas representaciones. Y ahí es donde estoy todavía metida de bueno, cuáles manuales voy a recortar. Y no solo, yo había entrado con la idea solo de trabajar textos poéticos y narrativos, y luego también pensé en trabajar semióticamente las imágenes de ilustración que aparecen en estos manuales, porque también son superficies de escritura en los procesos de alfabetización. Y ahí también hay política puesta en esas imágenes, que representan ciertos cuerpos, que no son todos los cuerpos, ciertas clases sociales que no son todas las clases sociales, y lo que sí en el último momento de la cursada, empecé a pensar no solo en el discurso literario, que eso proponía dentro de un enfoque desde la teoría literaria, sino pensar desde un análisis del discurso, pensando en qué relación había entre estos materiales que estaban puestos en los manuales de escritura, qué funcionarios los habían seleccionado o habían recortado, y a qué campo cultural pertenecían, bajo qué influencias en el momento, para pensar en comunicaciones de los campos literarios, digamos, legítimos de la época, y cómo se infiltraba la literatura escolar, pensando en una matriz del Estado en ese momento positivista. Y mi pregunta era, bueno, ¿qué parte del discurso positivista de los cuerpos para la nación tuvo un fuerte peso este tipo de dispositivos de escritura y de lectura en los primeros años de escolaridad? Ahí fueron los recortes que fui haciendo, que creo que sí, totalmente cursar y atravesar la maestría me tuvo que poner el foco en el posicionamiento con el archivo. Yo no he trabajado archivo, no vengo del trabajo con archivo, y la pregunta también de, bueno, ¿qué es lo que se archiva en lo que es la biblioteca de maestros y maestras? ¿Qué materiales han quedado digitalizados? ¿Cuáles no y por qué? ¿Y cuáles han tenido alcance federal de esos que están registrados? Porque de alguna manera tenía que recortar y no podía saber también, bueno, qué materiales fueron locales en ese momento. Me parecía como que había algo de eso que me permitía no responder ni resolver, pero sí poder pensar en mayor profundidad con a qué nos enfrentamos cada vez que damos ESI, que parecen que son conversaciones saldadas, y no están tan saldadas, hasta a veces en espacios de mucha conversación, y creo que tiene que ver con esta matriz fuerte que produce herencias, produce ubicaciones en los espectros ideológicos, y creo que es algo que va a llevar mucho tiempo. Bueno, y hacia ahí voy buscando con lupa en esos archivos, intentando iluminar algunas cosas que creo que pueden aportar a repensar las representaciones, desde la literatura hacia la pedagogía con un sentido político. Creo que estoy en tiempo. Clarísimo, Gaby, gracias. Es uno de los grandes temas de la construcción de una tesis, el tema del recorte. Primero uno tiene que ver el campo para después hacerse las preguntas del recorte, ¿no? Pero es constante. A veces hasta un capítulo escrito en una tesis termina siendo un artículo, pero no entra en la tesis, ¿no? Creo que eso hasta el último día es una de las cuestiones que atraviesa. Bueno, seguimos entonces las presentaciones, ahora con Mauricio Cordero. Mauricio es licenciado y profesor en psicología, ha sido profesor en la escuela secundaria por más de 10 años y actualmente trabaja
como docente en la materia de didáctica general en la Facultad de Psicología de la UBA y en alfabetización académica en la Universidad Provincial de Ezeiza. También trabaja en el Ministerio del Interior en la coordinación de algunas áreas ligadas al tema de ciudadanía. Mauricio, te damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, nada, lo mismo que las compañeras, aprovecho para saludarlos y agradecer ser parte de la tertulia. Está bueno en muchos sentidos, algo que recién decía Gabriela, es como volver a retomar un trabajo que por ahí en la vorágine, ¿no? de terminar la cursada es como que se hace un poco difuso. Es como entrar en diálogo, ¿no? Cuando uno ordena sus notas y demás, es casi como si estuvieses hablando con un director, una directora de tesis y te va como clarificando un poco, ¿no? De qué es lo que tenés hasta ese momento, así que está buenísimo. Bueno, como les decía Alejandra, trabajé muchos años en escuela media, en escuela secundaria. Si bien me fui pasando por varios cargos docentes, varias asignaturas, el grueso de esas asignaturas fue vinculado a lo que es ciudadanía. De hecho, empecé como bastante peque a dar clase en una asignatura que era Derechos Humanos, estaba en el viejo polimodal, la materia troncal del primer año polimodal, y después continué en lo que es construcción de la ciudadanía, lo que más disfrutaba, si bien de hecho daba psicología también, nunca lo disfruté, pero sí disfrutaba mucho ciudadanía. Y en ese disfrutar la materia, lo que implicaba la materia, siempre se me parecía como desafío, ¿no? El hecho de que, esto lo hemos charlado con muchas compañeras y compañeros ahí de la maestría, en una charla recurrente, como sigue siendo un desafío que la ciudadanía queda relegada a un contenido más, ¿no? Que una asignatura más, o como no sé, lo mismo, digamos, dar ciudadanía que dar el sistema digestivo, digamos, sin desmerecer el valor del conocimiento con relación al sistema digestivo, por supuesto, pero digamos, el mismo, casi como planteado en el mismo orden de cosas, ¿no? Y bueno, en aquel entonces lo que me impresionaba, lo que me buscaba era presentar proyectos de implementación de la participación estudiantil. Tuve la oportunidad de encaminar varios en una escuela. En el 2013 se promulga la ley de centro de estudiantes. Fue como una cosa, la ley nacional de centro de estudiantes para mí fue como viento en popa, ¿no? Era como decía, bueno, nada, creo que en retrospectiva la viví con demasiado optimismo, quizás con demasiada inocencia, era bastante joven. Lo cierto es que efectivamente, digamos, la mayoría de los proyectos que había encaminado no terminaron siendo efectivamente centro de estudiantes, y de hecho se discontinuaron cuando yo me fui a ese espacio, ¿no? Lo cual, digamos, ya me generaba una inquietud, digamos, hablando de momentos muy previos, ¿no? a la maestría, pero una inquietud de cuán librado a la voluntad de los actores queda este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, efectivamente, la vida escuela, el grado de democratización de la vida escolar se queda supeditado, ¿no? a la voluntad de los que participan en ella. Bueno, llego con eso a la maestría, pasaron bastantes años, llego con eso a la maestría, y bueno, el primer seminario, creo que fue la primera clase, en la maestría tuvimos una materia, un seminario que era algo, digamos, sobre historia reciente, no me acuerdo, se me fue el título, perdón, digamos, el título básicamente era sobre historia reciente, ¿no? Como aproximaciones a configuraciones del Estado en la historia reciente. Bueno, obviamente ineludible con relación a eso era el restablecimiento del orden democrático, ¿no? Al final de la última dictadura, y ahí, bueno, gente que viene elaborando eso hace muchos años, tuve la oportunidad de tenerlo de docente, por ejemplo, Matías Farías, y gente que tiene que elaborar estas cuestiones, pone sobre la mesa, ¿no? Esta cuestión del estatuto que recibe el concepto de democracia, ¿no? Es decir, la democracia como concepto en ese periodo, ¿no? Y todas las implicancias que tienen eso al día de hoy, ¿no? Es decir, cómo efectivamente aparece como una sobreabstracción de la democracia, ¿no? Una especie con la democracia todo, pero de alguna forma prescindiendo de lo político como terreno de disputa, ¿no? Y, de hecho, trabajamos en unos textos, algunos muy conocidos, Foucault, con lo que es la herencia cultural del proceso, ¿no? Es decir, como cosas, digamos, de la dictadura que en el día de hoy, en lo que hace a los hábitos institucionales. Y dije, pucha, ahí hay algo, ¿no? Ahí era algo que efectivamente a mí es como me hizo eco con eso que traía la maestría, con esa inquietud, que sabía que, digamos, mi tesis iba por ahí, pero
De hecho, si a mí me preguntaban al inicio de la maestría, bueno, ¿de qué va a ser tu tesis? Yo decía, de hecho lo dije bastante tiempo más, ¿no? Ahora va a ser sobre los centros de estudiantes. Pero ahí ese seminario me deja como algo girando en la cabeza, ¿no? El problema es un poco más complejo. El problema es un poco más complejo, que estamos en un sistema que de ninguna manera se reconocería antidemocrático. O sea, ninguna institución escolar va a decirse antidemocrática, y sin embargo hay en su interior un montón de prácticas que claramente, digamos, o sea, por ahí no se las puede llamar antidemocráticas, pero tampoco se las puede llamar democráticas. Y que realmente el problema es más complejo, ¿no? También es una, quizás, y voy construyendo un poco en diálogo con talleristas de tesis, con Nicolás, con Eugenio, a qué punto estaba cayendo una especie de mirada porteñocéntrica del asunto, ¿no? De creer que efectivamente una escuela es más democrática que otra porque tiene un centro de estudiantes. Por supuesto, digamos que el hecho de tener un centro de estudiantes la hace más democrática, pero digamos, no necesariamente es más democrática que otra, porque justamente involucra un montón de cuestiones que exceden. Entonces voy a la bibliografía sobre el tema. Y bueno, lo que uno encuentra cuando hace ese recorrido bibliográfico, me parece que es como lo primero que uno hace cuando quiere empezar este tipo de trabajo, ¿no? De investigación, es encontrar, bueno, como en general el tema estaba siendo trabajado, es trabajado, digamos, dentro de la tradición de las investigaciones como en tres categorías, ¿no? Por un lado, digamos, a la democracia de la vida escolar en términos de lo que es el gobierno escolar, que en ese caso sí refería a la cuestión de los centros de estudiantes. Por otro lado, se habla de lo que es democratización en torno a el grado de participación o no en los niveles de concreción curricular, que básicamente referido al diseño curricular y digamos, cuánta apertura hay o no a que se participe en la toma de decisiones de eso. Y por otro, digamos, vinculado a lo que es el vínculo didáctico, ¿no? Docente-estudiante y bueno, el grado, digamos, de apertura, a toma de decisiones vinculado a lo que sucede en el aula. A mí lo que me interesaba, la verdad no me interesaba ir por... Perdón, oportunamente. La verdad no me interesaba circunscribirme a alguna de esas áreas de trabajo. Entonces, la verdad, encuentro varios autores. Bueno, Apple Levine es uno de los clásicos que hablan de democracia de escuelas, pero también de bastantes colegas de la Universidad de Bogotá, que espero ponerme en contacto, o sea, veremos si puedo. Pero empiezan a hablar de currículum democrático, ¿no? Para referirse al todo de estas cuestiones, ¿no? O sea, entendiendo currículum, no solo, digamos, con lo que es el diseño curricular, sino con el desarrollo curricular, es decir, todo lo que sucede en las escuelas y que produce aprendizaje. Porque justamente no intento, digamos, sacar una foto, no está en mi intención buscar registrar qué tipo de, si esas escuelas son más o menos democráticas, sino qué tipo de discursos, qué tipo de representaciones, qué núcleos de sentido subyacen a que una escuela lleve adelante prácticas más o menos democráticas. Entonces ahí va definiendo como dos hipótesis. Laura, que es quien está, supongo, no sé, a cargo de lo que es el espacio de taller de tesis, ahí me devuelve y me dice, bueno, ahí tenés algo interesante, ¿no? En esta cosa también de que ninguna escuela te va a decir que es antidemocrática. Es algo interesante como desafío. Entonces, ¿qué es lo que vas a ir a preguntar? ¿Qué es lo que realmente vas a ir a indagar y por qué? Y bueno, con esa pregunta uno se queda con los ojos así a la noche, pero también te queda pensando y decir, bueno, claro, ¿a dónde voy? Y me empieza a parecer, lo que me empezó a parecer interesante, relevante, es preguntar qué ideas se tienen sobre algunas cuestiones que resultan nucleares para la vida democrática en las escuelas, y ver si, efectivamente, cómo eso se relaciona al hecho de que las escuelas presenten una configuración más o menos democrática, lo cual, como va definiendo un gradiente entre escuelas, digamos, dos polos, ¿no? Una escuela, digamos, que pueda llamarse, digamos, ¿no? Que presente un currículum democrático, y una escuela que no lo presente, y digamos, por debajo de ese gradiente, discursos, sentidos, cosas que se van refiriendo a partir de la palabra, que permiten suponer que efectivamente, digamos, están asociadas, ¿no? Entonces ahí se empieza a trazar de a poco como una hipótesis central, una hipótesis primaria del proceso, que es, bueno, obviamente el currículum democrático está supeditado a ciertas ideas en torno, por ejemplo, a lo que es esto, ¿no? Convivencia escolar, participación estudiantil, cosas que exceden a lo del centro. Por supuesto también centro estudiante también, ¿no? Pero digamos que le exceden. Y ahí ya me empieza, digamos, a hacer posible el trabajo, así, porque bueno, vamos a las escuelas a charlar sobre esto, ¿no?
estoy, digamos, en un proceso ahora de pulir método, bueno, más que pulir método, definir método. Obviamente, digamos, o sea, va a ir un poco en línea de algo similar a lo que proponía Gabriela, probablemente, digamos, lo que resulte como anillo al dedo es el análisis del discurso, tiene que ver con mi formación de grado. Me formé en psicoanálisis, y luego me peleé bastante con el psicoanálisis, lo sigo queriendo en muchos aspectos, y hay algo ahí en torno a la escucha que creo que me puede resultar útil en esta instancia de investigación, y bueno, que espero aprovechar para esta instancia. Y básicamente, digamos, la base empírica va a estar constituida por entrevistas, ¿no? Entrevistas a directivos, docentes, estudiantes. Lo que tengo que definir, por supuesto, es si voy a trabajar con una comunidad, con dos, yo creo que con al menos tres debería poder trabajar, porque no es un trabajo que busca ser exhaustivo ni generar información de estadística, sino, digamos, o sea, esto, ¿no? Indagar núcleos de sentido. Lo cual ahí me lleva, con esto cerrando, Sí, te iba a pedir, Mauricio, pues estamos justitos. Sí, esta cosa, ¿no? De, bueno, hasta qué punto realmente estaba haciendo un trabajo sobre políticas públicas, ¿no? Entonces, y ahí es como que creo que al principio me detenía, quizás un prejuicio epistemológicamente infundado, que era el de, bueno, no, tengo que hacer un trabajo de análisis de políticas, lo cual, digamos, también termina siendo bastante complejo, porque si todos hiciéramos eso, efectivamente lo que estamos haciendo son siempre trabajos retrospectivos, y acá, digamos, a mí lo que me interesaba es pensar, bueno, qué vacancias, deudas con relación a las políticas, y para eso saber, bueno, dónde hay que ir a poner laburo en esa dirección, ¿no? O sea, quizás va a ser una parte más conclusiva de la tesis y más conjetural, pero que va a utilizar como insumo todo lo que se trabaje en la científica de la tesis. De momento eso. Bueno, muchísimas gracias. Como ven, hay distintos lugares donde cada uno se focaliza y distintos modos en que la maestría ayudó en diálogo con inquietudes previas, pero que también tienen que ver con reorientaciones de algunas decisiones que traían, como lo que nos contó recién Mauricio. Bueno, ahora le paso la palabra a Ingrid Balsarini. Ingrid es profesora y licenciada en Educación Física y es también especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Además de ser, como todos los que están en esta mesa, maestranda en políticas públicas en educación. Inició su carrera docente hace ya unos cuantos años, donde ocupó distintos cargos, desde profesora de base hasta haber trabajado en los CIES, en los centros de formación docente permanente de la provincia de Buenos Aires, uno de los cuales dirigió, el CIE de Almirante Brown, y en los últimos 2 años trabajamos juntas. Ingrid era la directora de formación docente permanente de la provincia de Buenos Aires. Ingrid. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Hoy un poco contarles como en este espacio que siempre digo, los espacios a los que nos invitó la UNIPE en la cursada de la maestría, nos ayudaron a seguir haciéndonos preguntas y a ir recortando algunas ideas. Así que bueno, empiezo por el principio. La entrevista para la admisión de la maestría, en ese momento me preguntaron, ¿qué pensás? ¿Qué te gustaría investigar? ¿Cómo te imaginás más adelante hacer una tesis? Y en ese momento mis cargos estaban en la dirección de un CIE, un centro de formación de docentes en la provincia de Buenos Aires, y un instituto de formación docente. Había una preocupación, un interés en ver de qué manera siempre eran los graduados del instituto, ¿no? Esta mirada de, ¿y qué tal cuando empiezan su trabajo? ¿Cómo les estará yendo? ¿Cómo les va? Como directora de instituto, siempre pensaba en generar espacios para que pudieran volver y sentir que ahí en el instituto podían encontrar un lugar
como para compartir, para compartir sus preocupaciones, sus alegrías, pero también siendo directora del CIE sabía que el CIE podía generar espacios formales para acompañar estos inicios de la tarea docente, por la que se habían estado preparando durante tantos años. Así que, bueno, esa era mi preocupación, esa transición, esa etapa entre dejar la formación inicial e iniciar la trayectoria docente ya formal, con su título en mano, a veces inclusive es antes, ¿no?, de tener el título. Y empecé a buscar información sobre políticas públicas en torno al acompañamiento de los primeros pasos de la docencia. Encontré algunas experiencias a nivel nacional, pero que no fueron, digamos, muy... los materiales, la política eran muy interesantes, pero no tuvieron un alcance tan grande ni tan sostenido en el tiempo. Entonces digo, y sí encontré también muchos autores referentes hablando de investigaciones, generando material, para marcar la necesidad de ese acompañamiento del docente en sus inicios. Algunos hacen referencia a docentes principiantes, otros hacen referencia a docentes nobles, pero empecé a buscar en distintos lugares. Y ahí encontré con que había un campo de conocimiento que bastante desarrollado, sin embargo no políticas en torno a ese conocimiento que estaba disponible. Bueno, en ese momento, no sé si fue parte de los encuentros, fue parte de la tarea misma que yo estaba desempeñando en ese momento, cuando estaba haciendo esas preguntas, empieza una pandemia, y en ese momento pensé, ¿qué le pasa a un director de una escuela cuando tiene que conducir? ¿Cómo construye su autoridad para conducir? ¿Qué mirada pedagógica sobre la escuela, sobre la igualdad, sobre los derechos a la educación, sobre la construcción colectiva, la construcción de lo común? Entonces, digo, son personas claves en el sistema educativo, las y los directores de distintas instituciones. Y bueno, y me empecé a preguntar sobre qué hay escrito sobre esto que no, yo entiendo que no es lo mismo. Ahí serán cuestiones de las que seguiré como profundizando, el inicio de quien empieza una tarea como docente, que quien deja el aula para empezar a hacer una tarea bien diferente, que es conducir una institución. Y bueno, no encontré en ese momento tanto material producido en torno a pensar ese momento particular. Sí, de directores en general, muchísimo hay de directores, mucho, pero digo, ese momento, que sí encontré una pequeña investigación de la UNIPE en la que dan cuenta de que, y bueno, en todos lados siempre se marca lo mismo, ¿no? Los inicios son complejos, los inicios de una nueva etapa son muy complejos, necesitan, y siempre hacen referencia de con quién se apoyaron, cómo construyeron, cómo resolvieron. Bueno, ahí siento que hay, como decía Alejandra, en las trayectorias de las políticas, distintos lugares donde se van formando y generando esos acompañamientos, pero a mí me interesa puntualmente desde el lugar que es, por ejemplo, el espacio de formación de docentes, pensando en la ley de educación y la responsabilidad del Estado para garantizar ese acompañamiento a esta formación continua. Así que bueno, en esa búsqueda estoy definiendo entonces cómo mirar, cómo son esos inicios de los directores, tal vez un poco coincidiendo con Mauricio, ¿no? Viendo que no hubo políticas como realmente para analizarlas en función de acompañamientos puntuales a directivos principiantes, me quedo pensando entonces qué aportes puedo hacer desde una tesis de maestría para pensar a futuro, desde una política pública, qué necesitan los directores en los inicios de su tarea de conducir. ¿Cómo van construyendo esa idea de autoridad? ¿Con quién la van construyendo? Para poder pensar la escuela, el equipo, los estudiantes. Así que bueno, en eso voy. Contar también, voy bien con el tiempo, me queda un minutito, contarles un poquitito que una cosa que ayudó muchísimo para ir delimitando, recortando, haciéndome nuevas preguntas, puliendo las preguntas,
son los espacios en los que nos encontrábamos hoy está acá Eugenia, pero era Eugenia, Laura Bombelo, con los compañeros, con los colegas con los que estábamos cursando la maestría, con los especialistas que invitaron, o otros investigadores que estaban contando sus propias trayectorias de tesis, y contarnos cómo lo iban pensando, y esos problemas que a veces uno dice, ay, esto podré hacerlo, no será mucho, y cómo compartir esto que uno va sintiendo, cuando lo va pudiendo conversar con otros, ayuda a que uno afronte esa situación de decir, bueno, sí, se puede, tengo que ir recortando. Y hoy releía las devoluciones del anteproyecto, o el borrador que decíamos nosotros de diciembre, ¿no?, del proyecto de tesis, y las devoluciones de Laura y la de la directora de tesis, que ayudan a ajustar esas preguntas. Veremos en qué situación estoy dentro de un año. Hoy por hoy me queda todavía definir con qué directores voy a trabajar. En su momento había pensado que iba a hacer con directores jubilados para que hicieran una retrospectiva de su situación, porque desde el cargo que estaba desempeñando hasta diciembre me resultaba complejo poder hacer la investigación con directivos que estuvieran hoy en la tarea, pero hoy me siento más liberada para poder hacer estas preguntas con directores que están asumiendo la tarea, y bueno, voy a enfocar si va a ser primaria, o inclusive si va a ser directores de los centros de formación de docentes. Bueno, impresionante el cálculo del tiempo. Gracias, Ingrid. Hay ahí también, en esto que cuenta ahí, que lo dijo a lo mejor, hay ahí una relación, ¿no?, con la propia trayectoria, también con lugares que se habilitan o no, de acuerdo a distintos momentos de la propia trayectoria. Y ese no es un tema menor cuando uno hace una tesis, es algo que cambia además cuando estamos en una vida activa, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Juan Gadea. Juan es maestro mayor de obras, es profesor en disciplinas industriales de la UTN y también es licenciado en gestión educativa. Se desempeña como maestro en enseñanza práctica desde el año 99 y también trabaja como asesor en la legislatura porteña desde hace más de 10 años. Además, en los últimos años es colaborador de AMET, el gremio docente técnico. Ese es mi gato, disculpen el movimiento de la pantalla. Juan, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta reunión. Buenas tardes a todos y todas. Bien, voy a contar la experiencia, digamos. Entré a la carrera pensando en educación técnica, toda mi formación prácticamente es técnica, entonces siempre pensando en la educación técnico-profesional y en los maestros de taller, que son mis compañeros de toda la vida, y siempre pensaba que en todas las investigaciones y trabajos que hay en educación técnica, muchas veces está la deuda de la voz del maestro de taller, porque el taller tiene sus particularidades, tiene su folclore, sus tradiciones, y yo siento que es la columna central de lo que es la escuela técnica. Y la escuela técnica tuvo unos cuantos cambios desde sus inicios. La idea principal era ver qué era lo que pasaba con la Ley de Educación Técnico-Profesional, sancionada en 2005, excelente ley como para, desde mi punto de vista, poder analizar como política pública, una ley que viene a resignificar, a darle valor a la educación técnica, si se me permite el término, a rescatar las escuelas técnicas, la educación técnica del sistema. Y entonces empecé a pensar
Bien, fue en el 2005, con un gobierno de tinte progresista, pero en la ciudad de Buenos Aires hay un gobierno que concibe la educación pública, las políticas públicas de otra manera, y justamente como decía Alejandra en un principio, cómo es esa traducción que se va dando, cómo es esa interpretación de los distintos actores para bajar a las distintas jurisdicciones, y cómo se interpreta en las distintas direcciones y cómo llega a los maestros de taller, que son los que terminan de alguna manera llevando a cabo esos objetivos. Y poder desmenuzar si ese espíritu, ese objetivo que trae esta ley se cumple o si la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires genera, digamos, las políticas necesarias para que eso se pueda llevar adelante. Entonces, ahí fue cuando empecé a pensar. Mi proceso de tesis prácticamente fue como aprender a tirar al blanco, ¿sí? Llegar al centro, y cada uno de los seminarios que fuimos cursando iba aportando a eso. Entonces íbamos viendo, en mi caso iba viendo distintas políticas, distintas miradas, distintas formas de concebir las cuestiones, y de esa manera empecé a afinar de a poco el tema. Mi tema justamente es los efectos y las percepciones que tienen los maestros de taller sobre la implementación de la Ley de Educación Técnico Profesional en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso elegí 4 escuelas que tienen especialidades similares, justamente para poder ver las distintas interpretaciones que se hacen de los maestros en las distintas escuelas, ¿sí? Ahí va a jugar un poco lo que es la cultura institucional, digamos, el estilo de gestión, el grupo de maestros, las subculturas adentro, porque la escuela técnica tiene esas subculturas, la parte de teoría, la parte de taller, la parte práctica. También últimamente estamos debatiendo educación y aprendizaje, porque nosotros nos basamos en aprendizaje en competencias, que se mira desde un lado de la política, la educación se mira desde el otro. Es algo complejo. Y a mí lo que me ayudó muchísimo en este último tiempo son los encuentros que fuimos haciendo con los distintos compañeros. Acá veo algunos de los que estuvimos en el grupo, y cada vez que yo presentaba, algunos compañeros preguntaban. Y en esas preguntas a mí se me iba clarificando lo que yo presentaba de manera confusa. Entonces a mí me servía muchísimo ese espacio. Íbamos cursando distintos seminarios que me aclaraban los temas, y después cuando exponíamos en estos grupos de acompañamiento, para mí era el paraíso, porque de cada compañero yo iba sacando distintas cuestiones que me iban preguntando o me iban clarificando lo que yo quería decir, porque a veces estaba confundido, justamente por eso, porque uno al principio, en mi caso, uno empieza la tesis o empieza la idea de la tesis y quiere hacer de todo, piensa en todos los detalles, que no se me escape esto, que no se me escape aquello, justamente porque es un desafío, yo lo tomo como un desafío, justamente por mi base técnica, ¿no? Y los compañeros fueron, digamos, un pedestal, lo puedo llegar a decir, que una base muy firme para que yo pueda ir diciendo, bien, esto no va, esto sí, en esto tengo que afinar, esto que estoy pensando es confuso. Entonces, si es confuso para ellos, es confuso para la mayoría de la gente que pueda llegar a leer o participar en esto. Entonces, me ayudó muchísimo. Las palabras de Alejandra al principio, cuando hablaba sobre Stefan Boll y las interpretaciones, me dio el camino justo para terminar, digamos, la idea de por dónde ir para el marco teórico, la construcción del marco teórico, que creo que es uno de los grandes desafíos para empezar la tesis. Bien, es eso. En este momento estoy un poquito parado porque estoy debatiendo justamente aprendizaje, educación, distintas miradas, y cómo está cambiando la escuela técnica en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos teniendo
distintas acciones, no sé si llamarlas políticas públicas, pero distintas acciones que van cambiando la secundaria, la escuela, la NES, la secundaria del futuro, que quizás no tenga algunas particularidades necesarias para estar en educación técnica, entonces estoy debatiendo conmigo eso, estoy leyendo, volviendo a releer muchas cosas, encontrando otras investigaciones, y una particularidad, el otro día encontré una tesis doctoral de una investigadora del CONICET, a la noche le mandé un mail, al día siguiente a las 9 de la mañana ya tenía la respuesta, me compartió su material, y esto de empezar a abrir, ¿no? Y empezar a abrirse a otros actores que no tengan que ver justamente con educación técnica, me hace ver distintas cuestiones. Entonces, es un desafío, como lo estaban diciendo, y apoyo lo que decían los compañeros, volverse a revincular, también después de las vacaciones, es difícil, que es lo que me está sucediendo, y agradezco esta invitación y estar presente acá y poder hablar, porque en mi caso, hablar y escuchar aporta muchísimo a la construcción del tema de tesis. Por eso hace 1 año y medio que estoy hablando, y cada vez que puedo hablar con alguien, algún compañero de la legislatura, y lo que sea, che, vos qué pensás de esto, qué pensás de aquello, cómo lo ves esto, si yo te digo esto, ¿qué interpretas vos? Y muchas veces interpretan lo que yo no es lo que estoy pensando, entonces digo, bueno, bien, a frenar Juan de nuevo, a escribir, y realmente, bueno, les muestro, esto lo preparé para no pasarme del tiempo, y la verdad que en el momento que lo preparé pude afinar nuevamente el tema de tesis, así que bueno, es una construcción que creo que termina cuando pongamos los agradecimientos, ¿no? en la cantidad de hojas que vayamos a entregar. Creo que, en mi caso por lo menos, la tesis va a tener una construcción larga. Espero que no sea tediosa, porque me planteé disfrutarla realmente. Disfrutarla porque es conocimiento que uno va a compartir, conocimiento que uno va incorporando, y conocimiento con los demás compañeros que lo van acompañando en este trayecto formativo. Que realmente en estos años de pandemia que nosotros tuvimos, fue una contención y un acompañamiento muy grande, que los compañeros estuvieran, el espacio de acompañamiento, los distintos seminarios, cómo se fueron dando, la verdad, todo aportó a la construcción de mi tesis. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan. Me parece que hiciste así como un recorrido interesante desde el inicio, lo que uno trae, lo que esta maestría conversó, y también me parece que señalaste algo, escuchándote, para tomar tus palabras, yo tendría que haber dicho al principio. La particularidad de esta primer corte de la maestría es que tuvo una clase presencial al inicio y una clase presencial de cierre, y que el resto era encontrarnos viernes y sábado en la cursada. Eso implicó que no fue una maestría elegida virtual, tampoco para las y los profes, y generó situaciones bueno, la incertidumbre que nos atravesaba a cada una y a cada uno, pero en particular la maestría para muchas y muchos de nosotros hubo un lugar de acompañamiento, un lugar donde se podía pensar y conversar con otros, y escuchar cosas interesantes, que no siempre estaba disponible para otros. Así que además nos acompañó, me parece, en un tiempo muy difícil. Así que agradezco particularmente esa reflexión y me la anoto para la próxima. Gracias Juan. Ahora le vamos a pasar la palabra a Silvina. Silvina Michel es licenciada en Educación, cursó nuestra maestría, trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como asistente técnica en el programa de fortalecimiento institucional de la escuela secundaria. Es además capacitadora, qué palabra, ¿no?, de directores de nivel secundario en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que antes era
el CEPA, el Centro de Pedagogías de Anticipación. Silvina se desempeña también en el Infod del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, gracias Silvina, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. En principio, como todos, agradecer la invitación y también coincido que armar el punteo implicó volver sobre mis pasos. Que lo pude hacer tranquila porque todo eso que Alejandra contó que me desempeño era hasta diciembre porque estoy recientemente jubilada. Así que ahora dispongo de un tiempo para... bueno, empiezan a contar el tiempo a partir de ahora. Lo anterior fue porque me da miedo extenderme. Cuando armaba el punteo, se me ocurrió organizarlo pensando en 3 instancias, que es la entrada a la maestría, el primer escrito que presentamos al fin del 2020 y el que presentamos a fin del 2021. No es porque vaya a entrar en detalle sobre cada uno, pero como pensar en esos mojones para ver ahí qué cuestiones acompañaron, ayudaron, permitieron revisar. En relación a cómo entro a la maestría, bueno, claramente tiene que ver con el desempeño laboral. Yo trabajé en el Infod, en un equipo que, bueno, justamente no capacitaba a desarrollo profesional con directores, supervisores, equipos técnicos de formación docente, con marco teórico que pensábamos esa posición como una posición de gobierno, donde había una dimensión instrumental y una política, discutiendo la idea de gestión, pensando el trabajo, insisto, supervisores también eran directores, ¿no? Como un trabajo que se hacía con el trabajo de otros, que el destinatario final era el estudiante de la formación docente, pero en una posición que trabajaba con el trabajo de los colegas, en la línea de François Dubé, y con un trabajo que se hacía entre contextos, inscriptos en la política de formación docente de cara a los institutos. Esa era una línea a la que yo me acerco ahí desde el trabajo y me acerco con un equipo, por supuesto, de discusión teórica y avanzamos ahí pensando dispositivos inscritos ahí. La otra inserción laboral que a mí me pone en relación con el tema, digo que el tema tiene que ver con el trabajo del supervisor en la ciudad de Buenos Aires en el nivel secundario y la obligatoriedad. La otra inserción laboral que me da la otra pata de ese tema es en Escuela de Maestros. Nosotros formábamos parte de un equipo que trabajaba con formación de supervisores y directores del nivel secundario. Nos piden que tomemos uno de los encuentros de ascenso. Esto lo cuento un poco con detalle porque es divertido lo que nos pasó. Nosotros, bueno, decimos, vamos a trabajar gestión de gobierno, no, eso es algo para todos los niveles. Ustedes trabajan en algo específico de secundaria. Bueno, trabajamos normativa, no es solo toma normativa, bueno, formato de equipos de trabajo de las escuelas secundarias, no, eso, bueno, no nos quedaba qué tomar, pero nos pedían algo específico y se nos ocurre plantear la obligatoriedad en construcción. O sea, parándonos en que, obviamente, todos los niveles estamos trabajando permanentemente para construir la obligatoriedad de los niveles, pero parándonos en que es un nivel, bueno, lo que todos conocemos, que no es obligatorio desde la cuna, que en 2006, la ley nacional sanciona la obligatoriedad, que en ciudad esto es previo, pero nos paramos ahí y abrimos con los supervisores un intercambio en el cual le decimos, bueno, una suerte usted está aquí trabajando con los colegas, inscrito en las políticas para el nivel secundario, pero construyendo esta obligatoriedad, ¿no? O sea que abrimos un diálogo ahí para que ellos cuenten las acciones, para que piensen en esta dimensión, en este horizonte. Bueno, y ahí se arma, digo, no voy a entrar en detalle, un intercambio muy interesante que a mí me deja la pregunta, que digo, no era una pregunta cuando yo entré a la maestría que pueda comandar una tesis, pero era una pregunta que decía claramente lo que me preocupaba, ¿no? Yo me preguntaba en qué medida los supervisores, cuando intervienen, tienen la obligatoriedad del nivel como horizonte, ¿no? Eso es lo que yo me preguntaba en ese momento. Bueno, si me pongo de cara al primer escrito, las cosas que me ayudaron a avanzar en esto, en principio, bueno, ya nombraron el acercarme a los trabajos de Stefan Ball. Acercarme a los trabajos de Stefan Ball es un poco ambicioso, leer algún trabajo de Stefan Ball, pero bueno, encontrarme con este marco teórico donde él plantea a estos agentes del Estado como quienes construyen políticas que tenía puntos de contacto con lo que yo venía trabajando respecto de pensar el trabajo político del gobierno, de los supervisores, ¿no? O sea, era otra línea, pero fue un hallazgo ver estos puntos de contacto y enseguida lo incorporo.
Por supuesto que el taller de tesis fue un espacio donde me acuerdo que los ejercicios que nos planteaban, me acuerdo puntualmente de uno que nos preguntaban, que nos proponían pensar los ejes del más general al particular y formular una pregunta tomando el particular. Entonces yo ahí armaba, bueno, educación secundaria, supervisor, trabajo, y reforzaba que mi pregunta iba por el trabajo del supervisor, ¿no? Porque mi pregunta iba ahí. Los ejercicios de escritura que nos proponía el taller de tesis también, ¿no? Esto de contar algo, pero pasarlo a un escrito que sea entendible y comunicable. Lectura de otras tesis, yo recuerdo la lectura de Di Marco, donde él trabaja ahí obligatoriedad y formación docente, y dice, bueno, tomé la decisión de declinar la obligatoriedad en la igualdad, yo me quedo con eso y eso me ayuda a abrir un poco las preguntas, ¿no? Esto de, yo me preguntaba por la obligatoriedad como horizonte, bueno, ahí abro las preguntas, ¿no? No tendría que entrar al detalle, no me quiero extender con el tiempo, pero eso me ayuda a perfilar un poco hacia dónde voy. Otra cuestión que también, en todo caso, retomo esto que decía Alejandra, que el tema de tesis te tiene que interesar. A mí, en el otro trabajo, no en Escuela de Maestros, en asistencia, en fortalecimiento, trabajaba como asistente de supervisores y el diálogo con ellos es una cosa que me encanta y me gusta. Y en el contexto de la pandemia, esto que yo venía pensando del trabajo de ellos, bueno, se me presenta en carne viva, digamos, ¿no? Porque la normativa a traducir era mucha, porque toda la normativa del Consejo Federal se paraba en la obligatoriedad y porque el desplazamiento a las decisiones instrumentales era algo que ocurría permanentemente, ¿no? Entonces, desde el trabajo nuestro teníamos que reponer el sentido, ¿no? Del sentido de ese instrumento. Está justo acá entre los que están presentes Daniela Fernández, que es compañera mía, y la nombro porque con ella discutíamos. Digo, también son colegas que te ayudan, ¿no? A pensar esto. Discutíamos mucho cómo trabajar, ¿no? Cómo que el trabajo con, no sé, la evaluación colegiada no sea un drive y ahí volcar las diferentes evaluaciones y reponer este sentido político del trabajo. Y otra instancia que también me ayudó para ese primer escrito es el trabajo de investigación, que nos hacen trabajar con datos. Entonces yo, bueno, ahí me voy a mirar datos, digo, aprovechando que mi tema tiene que ver con esto, a seguir dos cohortes, seguir una cohorte muy cercana a la sanción de la obligatoriedad en la ciudad y otra más alejada, y mirando datos veo diferencias entre escuela media común y la escuela técnica, los salidos con pase de escuela técnica, con Manuel, hay un punto ahí de contacto, pero bueno, me quedo con este rasgo para pensar en los talleres de tesis. Nos decían, bueno, que se aparecían cuestiones que nos interesaban o marcos teóricos, que no lo encontrábamos en ningún lugar en ese momento, pero que nos parecía que nos podían servir, que lo tuviéramos como anotado por ahí, digamos, ¿no? Entonces yo me anoto esto de el trabajo de supervisor en la escuela técnica, está la obligatoriedad tensionada con la titulación profesional, entonces quizá podríamos encontrar algún matiz entre uno y otro, ¿no? Bueno, ese primer escrito, digo, incluye ya algo del marco teórico, incluye algún avance sobre, digamos, el diseño. Yo pensaba en entrevistas. Elina, solo una cosa, te quedan 2 minutos. Bueno, no, entonces lo último cierro. Para el último escrito, fuertemente lo que ahí sí influye es la mirada de la directora de tesis, que en realidad me hace volver hacia el seminario de políticas educativas. Cuando ella lee todo lo que yo le presento, me dice, parecería que los supervisores luchan con sus propios demonios, o sea, no aparece en tu marco teórico ni en tu contexto que la obligatoriedad donde vos inscribís el trabajo, y esta tradición que tiene la ciudad y estos equipos que están desde previo a la gestión neoliberal, trabajan, digo, no aparece ahí la tensión con las políticas neoliberales que están avanzando del 2007. Entonces ahí reformulo la pregunta pensando en el trabajo del supervisor inscripto en esta tensión, en un contexto que tensiona la obligatoriedad con el avance de las políticas neoliberales. Bueno, ¿está? Me quedaron algunas cosas, pero bueno. Bueno, en todo caso, si nos quedan unos minutos de conversación, bueno, muchas gracias de nuevo. Me parece que también es un lugar en la conversación, aunque está muy en sus inicios, el director, la directora de tesis, ¿no? Con aquellas intervenciones, preguntas
que a veces la dirección de tesis llega más tarde, a veces está desde el principio, entonces ayuda a esta construcción del anteproyecto, y otras veces llega más tarde, y ayuda también de otros modos. Bueno, la última intervención, presentación, no la última intervención, voy a pasarle la palabra ahora a Romina Pérez. Romina es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Salta, es la otra salteña de esta presentación, y actualmente tiene también una beca doctoral del CONICET. Está haciendo el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja como docente de diversas cátedras de nivel superior en institutos de formación docente en la provincia de Salta. Romina, escuchamos. Bueno, hola a todos. También me sumo al agradecimiento por la invitación. Tengo una presentación para pasar, no sé si puedo. A ver. Bien, les cuento, como decía Alejandra, soy becaria del CONICET, estoy actualmente haciendo mi tesis de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba, en un tema bastante similar al que trabajo acá, o sea, sigue la misma línea. En mi tema de tesis doctoral yo trabajo las políticas de formación docente en Salta, pero durante el periodo entre la década de los 90 y el kirchnerismo, en la tensión entre profesionalización docente y desarrollo profesional docente. Cuando fui avanzando con el desarrollo de ese trabajo, me di cuenta de que estaba como faltando un cierre para ese tema, que sería justamente qué es lo que pasó, cómo se dieron las continuidades y las rupturas con el modelo macrista. Entonces, aprovechando la posibilidad de la maestría, fue que decido trabajar con este tema. Trabajo en la maestría, también son políticas de formación docente en Salta, pero sería en el periodo macrista. ¿Cuál es la tensión que se trabaja acá? Tiene que ver con las características entre si el docente es docente, valga la redundancia, o es entendido como líder global. También, bueno, antes de avanzar me sumo con los agradecimientos por los espacios que se brindaron desde la maestría. Si bien yo, a diferencia de otros compañeros, ya tenía como una idea preestablecida de lo que quería trabajar en la maestría, y ya vengo trabajando con políticas públicas en educación, el trabajo de recorte y de repensar el objeto y de conseguir material, la verdad que hubo muchísima predisposición, no solo de Eugenia, que era la tutora que teníamos, sino también, como decían los compañeros, de los intercambios entre todos nosotros. Avanzo un poquito más. Bueno, como les decía, yo ya trabajo el campo de investigación de políticas públicas en educación desde los aportes de Stephen Ball, entendiendo justamente que los distintos contextos entran en juegos como arena política, y que eso es lo que nos brinda la mayor riqueza del trabajo del análisis de las políticas públicas en educación. Yo comparto la idea con el autor, en el sentido de que las políticas públicas deben ser entendidas en contexto, deben ser entendidas en sus lugares. Yo, como decía Alejandra, soy de Salta, entonces comparto también con María la idea de que nuestras investigaciones deben ser regionales, como un aporte justamente a la investigación de las provincias. En el caso mío, trabajo con institutos de formación docente de Salta. Me interesa trabajar justamente cuál es la concepción de docente que subyace en esa época, cuáles son las relaciones entre esa concepción de docencia y las políticas públicas en formación docente destinadas justamente a la concreción de esa concepción de docencia, y cómo eso
se desarrolla y se hace, bueno, Stephen Ball va a decir que cómo eso se traduce en los actores y en las instituciones en la provincia de Salta. En realidad en Salta Capital. No trabajo la provincia, sino que trabajo Salta Capital. Bueno, contextualizando un poquitito sobre cómo fui construyendo el objeto, como les decía, empiezo con, o sea, mis antecedentes vendrían a ser lo que ya vengo trabajando respecto de formación docente en los periodos anteriores. En este trabajo me interesa abordar todo lo que es el macrismo. En el caso de Salta es muy particular el tema del urtubeicismo. Urtubey es era en ese momento el gobernador de Salta, y me resulta, que yo lo comentaba en situaciones, en otras oportunidades, que me resulta muy interesante trabajar el urtubeicismo en Salta, porque Urtubey, cuando llega al poder, llega como el primer gobernador kirchnerista en ganar las elecciones en Salta, y durante el macrismo termina siendo, o termina proponiendo a Salta como uno de los modelos en donde se iban a implementar todos estos cambios. Bueno, el modelo es un modelo evidentemente meritocrático, de liderazgo, y en Salta la particularidad que sucede es que hay ciertas propuestas desde el Infod que se plantean ciertos cambios. Entonces vuelvo a insistir en esto, ¿no? En la riqueza de entender no solo lo que pasa a nivel nacional, sino cómo esas decisiones a nivel nacional se traducen no solo en documentos, sino también en acciones. Una de las cosas que siempre recalco cuando presento este tema es que uno de los aportes en términos de recorte y en términos de reconfiguración de la tesis, que para mí fue más significante, tiene que ver con el trabajo en el taller de tesis en los talleres de apoyo con Eugenia, que una de las cuestiones que yo planteaba era continuidades y rupturas, en términos de qué era lo que estaba pasando con las políticas de formación docente y si esas se desarrollaban o no en Salta. Y ella me decía, en realidad vos tenés que hablar más de acuerdos y resistencias, porque eso es lo que pasa. Porque si nosotros hablamos de acuerdos y resistencias, tenemos en cuenta justamente esto, ¿no? De que es una arena política que está inmersa en un contexto de luchas de poder, y que ya terminó, prometo que ya terminó, y que no es que hay un acuerdo 100% y una implementación 100%, ni que tampoco hay una negación, sino que hay ciertas resistencias, y esas resistencias y esos acuerdos proponen ciertos cambios y ciertas formas de trabajar esa política en el espacio concreto, que acá serían, bueno, en el espacio concreto de Salta Capital. Pero, bueno, más o menos y a grandes rasgos les presenté también el tema. Y la verdad que insisto y me sumo al agradecimiento, sobre todo en términos del acompañamiento y del apoyo que tuvimos desde la maestría, porque eso permite que hoy nosotros podamos estar, yo creo que en este lugar, en donde ya tenemos al menos cierta idea de qué es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina. Me hice muchas preguntas cuando te escuchaba. Bueno, es uno de los temas sobre los que investigamos nosotros en UNIPE, así que es una conversación que nos debemos. Bueno, nos quedan unos minutitos, creo que hemos escuchado 7 experiencias diferentes en la construcción de los proyectos, anteproyectos de tesis. Así que abrimos el micrófono para quien quiera preguntar. Pueden tomar la palabra directamente o pedirla por el chat, y si no, tenemos un montón de cosas para conversar también.
Hay preguntas, dudas, inquietudes, entre ustedes también, ¿no? Entre los 7 que presentaron para preguntarle a compañeros, compañeros, que ya les han preguntado otras veces. Bueno. Hola, ¿qué tal? Permiso. Dale, dale, Marina. Me atrevo, la verdad que estuve escuchando, me quedé callada viendo si había alguien que quería hacer alguna pregunta. Me quedé callada también escuchando atentamente todas las propuestas de tesis que están los compañeros y la verdad que digo, ay, de eso también me interesa, ay, esto también me interesa, la verdad que todos los temas que se fueron desarrollando son muy ricos y cuántas aristas tiene cada uno de ellos, ¿no? Eh, y mi tema será tan, yo soy nueva, empiezo ahora, si Dios quiere, y, me anima a lo que los compañeros han dicho, a no tener ese miedo que uno tiene a estas cosas nuevas. Cosas nuevas, como dijo una de las compañeras, yo soy primera egresada secundaria en mi casa. Primera egresada como secundaria, primera egresada como terciaria, primera egresada como licenciada, o sea, en una universidad, y ahora primera jubilada, digamos, de la camada joven, digamos, de la familia. Ya sé que parezco de 15, pero estoy jubilada. Y también la primera que va a inaugurar una maestría. Eso conlleva también los temores a la inauguración de algo que no es común en una familia, ¿no? Entonces, en una familia donde ya hay gente que ha estudiado en la universidad, los hijos, las hijas, les hijes, saben, conocen el paño, conocen qué hay que hacer. Y yo estoy inaugurando todo esto, y a mis 53 años, tratando de entender un montón de cosas que en muy poquito tiempo, ¿no? Entré a la universidad a los 45 años. Entonces es maravilloso. Y contenta y feliz que mis hijos deciden también seguir estudiando cosas totalmente diversas. Acá en casa somos todos cosas distintas, eso está buenísimo. Y permiten charlas muy interesantes de sobremesa. Así que nada, muy entusiasmada, esperando el inicio de cursada. Me quedó una pregunta, Alejandra, si me permito, es que si la maestría está pensada con de arrancar con la tesis desde el principio o se espera al terminar de la cursada para arrancar con la tesis. Bueno, hay tres cosas, Marina. La primera es, pondrán la cabeza así o así los compañeros y compañeras que expusieron, pero la verdad es que la angustia de la página en blanco es inevitable, ¿no? Cuando uno escribe una tesis o cuando uno escribe una novela. Me parece que eso es parte de un proceso, más allá de que haya un lugar donde a cada una le pique. Y la segunda cosa que también quiero decir antes de responder tu pregunta, ustedes recordarán el último día que UNIPE, una compañera le agradeció especialmente a UNIPE porque la maestría es gratuita y le permitió a gente que viene de familias donde la escuela primaria no estaba terminada, terminar en una universidad pública. El rasgo de la Argentina que uno termina de ponerlo en valor cuando le toca exponer afuera. Porque no hay
salvo Uruguay, no hay otros países donde la educación superior sea de ingreso irrestricto y gratuita. Entonces, cuando uno lo que uno naturaliza, lo transforma en sujeto tácito, es decir, uno lo explicita y da lugar a muchos malos entendidos. Solo cruzar la cordillera e ir a presentar algo en Chile, ¿no? Pero también pasa cuando uno va a Uruguay, va a París o va a México. Digo, es muy... Eso es de las tradiciones más ricas de la Argentina, y yo creo que también hay que darle a eso un lugar y una visibilidad en nosotros y nosotras mismas, en nuestras propias trayectorias. Acerca de la pregunta, uno elige hacer una maestría para seguir formándose, para pensar alrededor de determinados temas. Hay quien tiene claro un tema y hay quien lo tiene claro cuando termina de cursar. La verdad es que las trayectorias son heterogéneas. Y también pasa que el tema que creías que tenía claro, y me parece que hoy hubo más de una presentación en esa dirección, lo que vos creías que tenías claro, en el transcurso de la maestría se te transforma en otra cosa. Entonces, la verdad es que lo que sí queríamos y logramos con muchos y no con todos, es que terminen la maestría, la cursada, teniendo el proyecto, el anteproyecto listo, ¿no? Hay como un caminito que es más fácil de seguir. Bueno, eso como respuesta a tu pregunta. ¿Había alguien más que quería hacer preguntas, comentarios, discusiones? Hay una pregunta en el chat. Ah, bueno. De Patricio. ¿La querés leer? Sí, dice, mi pregunta gira en torno a cómo se llega a encontrar el tema, porque tengo varias ideas y mi preocupación es abarcar un todo y no saber cómo ir recortando. Bueno, ahí contesten ustedes. ¿Quién responde? A ver, yo podría hacer un aporte. Me parece que a veces condicionarse a un tema y a tenerlo cerrado limita más de lo que abre. Creo que es importante tener esa idea. Yo contaba esto, ¿no? Es decir, arranqué con una idea, pero la vida misma y la situación laboral, o a veces son los temas que vas viendo en los seminarios, te van haciendo fluir y ir descubriendo que tu interés va mudando, y no está mal, porque si no uno como que se aferra a una idea, y me parece que es lo peor que te puede pasar. O sea, si estás como muy, muy compenetrado con un tema y te interesa mucho, seguramente los seminarios te van a aportar a hacerte nuevas preguntas sobre esa temática que te interesa. Pero me parece que también hay que estar como, dejarse fluir para ir descubriendo en los distintos seminarios y en la vida, insisto, con esto digo la vida. Creo que muchos de nosotros nos ha pasado que nos pasó una pandemia, nos inscribimos en una maestría imaginando una cursada y nos atravesó una pandemia. Imagínense la cantidad de preguntas que se abren después en torno a la educación a raíz de esto que sucedió a nivel mundial. Entonces, bueno, nada, y era algo que creo que ninguno hubiera podido imaginar en el 2019 cuando nos inscribimos para la maestría. Así que nada, mi recomendación es que si te interesa mucho un tema, vayas con orejas abiertas. No sé quién fue que hizo la pregunta. Patricio, que vayas con las orejas abiertas a los seminarios, a disfrutarlos y enriquecer esas ideas que tenés, pero que no te aferres a un lugar, porque vas a descubrir que hay otros que probablemente hasta pueden resultarte más interesantes, que hoy no los estás viendo porque no están, pero los vas a ir descubriendo cuando estés cursando. Lo que dice Ingrid, además que lo han dicho otros compañeros y compañeras, hago propaganda de la maestría para los que son
cursantes de la cohorte que viene, que además los seminarios conversan con ustedes. Y me parece que Juan dijo una cosa bien interesante, que es, además, hay que hacerlos hablar a los seminarios, ¿no? Es decir, lo que te dice la lectura que se pone a disposición, la clase, la película, pero además es como uno lo hace hablar, y bueno, y hay distintos recorridos para eso. Quiero decir, no siempre significa lo mismo. Se significa el mismo. Una cosita con relación a lo que decís, Alejandra, muy rápida, que aparte, digamos, creo que algo que se repitió en las presentaciones, que también, digamos, hay un recorte que se da naturalmente en lo que es la construcción, no solo del marco teórico, sino del marco, del contexto del tema que vas a trabajar. Y creo que hubo una apuesta fuerte en la maestría a pensar todas las cuestiones en clave histórica, ¿no? Digamos, me parece que fue una constante en todos los seminarios, es decir, realmente pensar en clave histórica, y ahí es como que se va dando un proceso también de recorte, de decir, bueno, está bien, yo tengo este tema, pero lo empezás a pensar en coordenadas de esto, ¿no? De la historia de nuestro país reciente, de qué fue sucediendo en torno al tema que uno quiere trabajar, ¿no? Eso se va dando un recorte natural. Perdón, hay un par de manos levantadas. Estaba Lidia y después estaba Verónica. Dale, Sí. hacemos las dos preguntas y Bien. cerramos. Es muy breve, yo cursé la maestría con mis compañeros ahí, quería, bueno, felicitarlos, es una alegría encontrarnos acá, y lo que quería decir es que después de este recorrido y sentarme a escucharlo, se puede observar el crecimiento y cómo se ha afianzado todo aquello, bueno, algunos los he escuchado más o menos, pero cómo se ha afianzado aquello que generaba tanto temor y tanta ansiedad al principio, y que hoy, la verdad, lo disfruté porque, bueno, porque tuve la oportunidad de participar en ese recorrido. Así que, bravo para todos, porque me alegro mucho estar escuchándolos. Eso nomás. Gracias, Lidia. Verónica, ¿vos querías hacer una pregunta? Y en realidad no es una Adelante. pregunta, sino bueno, compartirles mi sentir de este encuentro, que me parece fundante en relación a estas inquietudes que tenemos los ingresantes, ¿no? Los ingresantes a la maestría. Este diálogo, este desarrollo del ir pensando juntos aquello que creemos que quizás tenemos certezas y que no debemos tener temor en ir construyendo nuevas ideas para finalizar, digamos, la tesis, que es ahí como la dificultad o según escuchaba Alejandra, de la culminación de las maestrías en general. Así que me llevo la importancia de la construcción colectiva y de la pregunta y la repregunta del compañero, del tutor, como una fortaleza para empezar a transitar este tiempo de formación. Así que, bueno, me parece muy interesante este diálogo que hoy pudimos compartir. Bueno, gracias Verónica, gracias Lidia. Entiendo que terminamos las preguntas y estamos más o menos en tiempo. Gracias Natalia por lo que decís en el chat. Yo quiero insistir con un tema y señalar otro. Bueno, para los y las compañeras nuevas, nosotros, y no, para todos, les presento la coordinadora académica de la maestría ahora es Florencia Rodríguez. Flor, hace así para que te vean. Hola, hablo así me enfoca la cámara. Si la cámara me toma, ahí está. Ahí está. Que nos acompañó hoy, y bueno, quería que lo conozcan porque cambia respecto de nuestro coordinador anterior, que era Agustín Ingrata, y que pasa a dirigir una carrera, razón por la cual deja de trabajar con nosotros.
No, yo quería señalar, uno, digo, para responder por anticipado a preguntas que todavía no hicieron, pero para que lo tengan en cuenta. Los recorridos son infinitos, por donde uno entra. Hoy escuchamos gente que tenía un tema pensado, gente que cambió el tema de camino, gente que no tenía y que lo construyó en la maestría, y todos esos van a terminar en tesis. Entonces, no busquemos una fórmula porque no la hay, además propiciamos que no la haya, ¿no? En algunos lugares se trabaja diferente, pero para nosotros es una opción la construcción de la tesis. Y ahí lleva el segundo tema que se engancha con, bueno, con lo que escuchamos, con el recorrido laboral diverso, el recorrido académico diverso de las y los compañeros que presentaron hoy y que integraron en general la camada. Ingrid decía, yo me pregunto, porque en particular por el tema que ella recorta, ¿qué aportes puedo hacer? ¿No? Y a mí me parece que allí hay una pregunta muy interesante para trabajar en cada uno de ustedes, pero que además nos la planteamos desde la maestría. ¿Qué voces hace falta también poner en la producción de las políticas públicas en educación? ¿Qué recorridos también aportan? Y miran de otro modo, y escuchan de otro modo, y trabajan de otro modo cuando hacen investigación. Claro, no la pensamos de una perspectiva positivista. Y en ese sentido, para nosotros, para nosotras, esta maestría que ocurre en la UNIP, en la Universidad Pedagógica, aquí en la Argentina, es coherente con esa manera de pensar de habilitar, fortalecer, escuchar, andamiar, hacerle lugar a distintas voces, no a un solo tipo de voces, ¿eh? No es que esto es una maestría para maestras y maestros o profesoras y profesores. Esta es una maestría que se propuso desde el inicio poner juntos a perfiles académicos, con perfiles de una inserción más directa en el sistema escolar, con perfiles que trabajan en la gestión pública. Por ahí alguien discutió la idea de gestión y tiene razón. Me parece que ahí esa pluralidad de recorridos y pluralidad de voces es también algo que no solo va a enriquecer el recorrido de cada uno de ustedes, sino va a enriquecer el campo de las políticas públicas en educación. Y cuando alguien busque, como contaba por ahí, creo que Juan, cuando alguien busque una tesis va a encontrar una de ustedes que hizo tal recorrido y que tiene cosas interesantes para decir. Así que bueno, eso es parte de las cosas que nos proponemos desde el inicio de la maestría. No es algo que sucede al final, es un propósito que nos planteamos desde el inicio. Bueno, con todos nos seguiremos cruzando porque nos preocupan cosas semejantes, algunos hablando de la tesis, otros empezando la maestría y otros en el campo de la educación de nuestro país. Les agradecemos un montón a cada una y cada uno que puso aquí la oreja, y le quiero agradecer muy especialmente a cada uno y cada uno de nuestros maestrandos que pusieron, a Gabriela Piñataro, a María Maciel, a Mauricio Cordero, a Ingrid Balsarini, a Juan Gadea, a Silvina Michele, a Romina Pérez y a las y los talleristas que los acompañaron en este recorrido para que hoy puedan presentar esto que presentaron. Ni les cuento cuando los invitemos a la defensa de sus tesis. Bueno, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Éxitos a los que están empezando.